Estoy en la reserva. ¿Cómo te sientes, Raquel? Muy bien, relajada. Muy relajada. Raquel, ¿qué eventos has podido visualizar en estos conteos silenciosos? Muchos eventos como ver como un planeta o una estrella, o una niña pequeña, pero no tan pequeña, llorando. No es desconsoladamente, sino que le caía unas gotas de lágrimas. Después otras secuencias de línea como si fueran brujos, preparándose para rituales. Después otro momento donde Eliana está sentada y conecta con la octava dimensión subhumana-luz, dándole entendimiento, muchos entendimientos que ella no logra captar. Porque un momento está bien y cuando llega la información se desespera, quiere saber todo de una y ahí se bloquea. Por eso me acerqué a saludar a la hermana Dorada, ¿no? De la octava dimensión. Sí, Perfecto, Raquel. ¿Y más visualiza, Raquel? después si se levantara, es primero como un vapor que se levantó de la tierra. No es un polvo, es un vapor. ¿Mm? Ese vapor se eleva en forma de torbellino. Va y se coloca arriba, posicionándose en una forma de nube. Después crea como un rayo e ingresa directamente en el núcleo del holograma donde se encuentran las maquinarias donde maneja la rotación de la Tierra. ¿Y qué hace con eso? ¿Acelera la rotación? No, es como siento como si se me pusiera parches en la boca. Mira en la pantalla quién intenta ponerte eso, para que no sigas hablando. ¿Quién es? Es una energía que es del mismo sistema. Que lo detenga Algazar, a esa energía encapsulada y lo elimina. Sí, dice, y siento la frecuencia del sonido. Estás ingresando en un sector donde no te pertenece. Aléjate de ahí, es como si fuera un robot. O sea que Aléjate. te está advirtiendo que no te
No ingreses en este espacio línea-tiempo, ¿no? Si estás en un sector donde no te corresponde, aléjate o serás destruida, aléjate, aléjate, me dice. Y es un robot. Bien, quiero paralice Algazar. Listo. Bien, Raquel. ¿Algún otro evento más que te llame fuerte la atención? Sí, todo lo que ha comentado Liana, pues he ido en cada punto de lo que comentó. Bien. Eh, la paciente Eliana nos transmite dentro de grandes eventos, su mundo onírico, sus molestias en la parte física, mareos, siente que se marea, pero algo extraño ese mareo, molestia en las costillas, riñones, estómago, zona baja, eh, ovarios, y se siente hinchada, desesperada por el momento, donde después se estabiliza también, ella siente estabilizarse. Vamos a abrir un portal y le vamos a invitar a Liana a la reserva, Raquel. Vamos a observarla, qué es lo que sucede en su parte terafísica. Cuando llega me dice, Sí, se encuentra con nosotros. bien, pues bienvenida a su parte física, su parte etérea. Invítale a su mano luz para que sea repotencializado en la reserva. Y me dices por dónde sale el humano luz, cómo sale su parte física. Sale como una pequeña esfera primero del corazón y se materializa delante de ella. Bienvenido, hermano luz Triplium. Él saluda, dice Y se, hermano. y, y Me se dice, sonríe, como te sonríes, Raquel, de alegría. sí, sí, porque ha salido y primero Eliana le mira como diciendo, tanto has tardado para llegar. Y él solo le abraza y se sonríe. Y al abrazarle sintió su energía, su amor, y ahí sí se sonríe. Y le dice, estoy aquí. Muy bien, Raquel. Extraordinario, Raquel. Vamos a pedirle a la parte física con el humano luz. El humano luz de Liana es un profesor científico, etcétera, Raquel, que le suba a una plataforma a Liana, la parte física etérea, y vamos a escanearle desde el cerebro hasta la planta de los pies. ¿Qué es lo que sucede con otros eventos que ha manifestado? Energías que no le pertenecen, molestias en el estómago, mareos, eh, etcétera, de eventos que acabamos de transmitir. Y muchos eventos en el mundo onírico, que hay muchas cosas que acabamos de escuchar. Y esos son los motivos del dolor de cuerpo que tiene. Conecta con todas las energías de diferentes campos y ventanas. Y cada energía es como una electrocutación que le realiza en las molestias físicas. Muy bien, Es Raquel. como, por ejemplo, recién conectar algo en un lugar donde ella había conectado y sentí una dolencia y parálisis de la pierna izquierda, que sería en el glúten y en la pantorrilla, donde sentí una pequeña parálisis de molestia. Es como tirar unos rayos de energía electromagnética y en cada lugar plato molestia, un pensamiento, Eh, mucho pensamiento.
su mano luz le va sacando de algunos eventos de su mundo onírico que no cierra ella e informaciones que ha estado observando. Es su mano luz que la, llamémosla, despierta. Es Triplion quien Sí, le es que encapsula. la saca de cada lugar y cada experiencia que va observando, porque una de las experiencias bastante fuerte, y si ella lograra ver lo que estaba por experimentar, capaz le daba como una parálisis, porque esa reina que ella dice es un dragón de 7 cabezas y está sentado en el trono y es un demonio. No Es un dragón solamente es un un dragón, dragón sí, demonio. sí, de siete Ajá, cabezas, dime. tiene una energía muy potente, dominante. Por eso su mano luz la retira de ese espacio para que no sea afectada y le cause un daño, ¿no? Sí, solamente muestra el, el caos que está realizando este dragón, y el otro dragón se encuentra en China. Hay dos dragones. Sí, Muy bien, Raquel. Su mano luz empieza a retirarle esas energías desde el cerebro hasta la planta de los pies de Liana y separa la parte física etérea para sus cambios biomoleculares y nos vas transmitiendo, Raquel, cómo hace su mano luz todo esto, que va a realizar una recalibración energética de toda su parte física. Me dices, ¿cómo hace el humano luz, Raquel, todos estos procedimientos? sí, se encuentra sobre la plataforma y su mano luz va repotencializando y equilibrando toda su energía endoplasmática que ha soltado y que la debilita. Repotencializa nuevamente la parte etérica a la parte física, Muy bien. unificando sus diferentes conexiones, tanto la física, etérica y humano-luz. Al tener una sola conexión, listo. Muy bien. En una pantalla te va a mostrar su mano luz. Me dices letra por letra el nombre de estos dos dragones. Hay un dragón demonio y un dragón de 7 cabezas, ¿no? Sí, no, los dos tienen 7 cabezas, sino están Ah, ubicados en diferentes puntos. ambos tienen 7 cabezas, entonces. Me dices el nombre del primero. MARK OGF. ¿Eso es todo? Está escrita en letras jeroglíficas. ¿Cuánto mide este dragón? ¿Cuánto miden ambos? ¿Qué color son los dos? Son grandes, muy, muy grandes. Rojo. Muy bien. El segundo dragón, ¿cómo se llama? R, H, E, T, W, F. ¿Cuánto miden? 20, 30, 50 metros. ¿Cuánto es el tamaño que tiene?
57 metros. Muy bien, Raquel. Le llama mucho la atención en su mundo onírico a Liana varios eventos, lo que ella recuerda. Eh, Observa a una mujer de piel oscura, siente que es de África, pintada el rostro como si fuera un ritual. Luego observa cargando una niña, pequeña la que acabas de mencionar, que no siente que está en el planeta holográfico Tierra y siente que de como una estrella, que no es realmente como una estrella, se acerca un ser humano, también de color, como que siente que le habló en el lenguaje africano y francés, como diciéndole, no sabes quién soy y ya nos vemos pronto, dándole a entender de que es este momento donde vamos a conocer quién le da esa información. Como también la información de ha retrocedido una línea, otra vez en su mundo onírico, estos espacios de sentir que está en Rusia, observa estas estructuras de iglesias, en China, esta reina, que es este dragón que ha podido visualizarle, solo que no lo ha podido ver. Como dice su mano luz, no le permite porque es muy peligroso, pues en su mundo onírico de la entidad le intente dañarla, ¿no? A su parte etérea física. Sí, Eh, vamos con su parte etérea, Raquel, de Liana. Vamos a pedirle permiso para entrar a su cuerpo etéreo físico. Me dices que te contesta Liana, por dónde ingresa y vamos con la parte etérea a eventos. Hay otro evento donde le llama fuerte la atención, donde saca unos manuscritos, pergaminos, como que observa eventos ancestrales como no sabe si es numerologías, no sabe si es eh, eventos de estas líneas anteriores en China o Japón. Adelante, Raquel. sí, es una parte muy interesante eso que has sacado. Es el comienzo del origen del ser humano. El origen, el comienzo y el origen del ser humano. Sí, Pues es interesante, Raquel. sí, bastante interesante. Y Eh, siente que la persiguen, ¿no? sí, sí, porque se ha metido en un lugar donde no corresponde y ha hurtado la información. Bien. Pero ella ¿Qué se te con... encontraba en esa línea de tiempo también. Estuvo en esa línea de tiempo, ¿no? Sí. Bien, Raquel. ¿Qué te dice la parte etérea física por donde ingresas? Y dijo que sí, ya estamos adentro. He ingresado eh, por su frente, su hipófisis. Bien. Vayamos hacia atrás, Raquel, a los eventos principales, porque hay muchas cosas que he observado. Vayamos hacia atrás. El momento que me dices dónde estás, te escucho, Raquel. Sí, estamos desde un inicio de sueño, donde ella le dice a su humano luz, hoy observaremos algo maravilloso, muéstrame. Tengamos una aventura maravillosa. Vamos y muéstrame con exactitud todo lo que me tengas que mostrar. Y no me olvide. Y su humano luz le responde, claro que sí.
Solo relájate y se siente que todo lo que observas lo recordarás y traerás a tu cuerpo físico humano. Y ella siente que ya él le respondió y se prepara para dormir. Y cuando duerme, le dice, ¿qué es esto? ¿Por qué observo así? ¿Por qué es así el sistema? Le dice. ¿Ves cómo es un estado de clasificación REN? Le dice. ¿Y qué es eso? Le dice ella. La codificación y clasificación al estado de mundo onírico al ingresar, y le muestra muchísimas cosas, le muestra. Y el estado de REN es cuando no puedes observar con exactitud todo lo que está en tu entorno y lo que es como regresar a un tiempo y atrás. Primero es como si fueran la frecuencia, el sonido. Esto tiene sonido. Esto tiene sonido, tiene frecuencia y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve. Observas como si fuera una máquina gigantesca y donde se mueve cada frecuencia que tiene. Y a medida que ella va hablando, se mueve, baja, se mueve, baja, se mueve. Después ingresa en otro sector donde todo coloraciones, todo como dibujos abstractos. Coloraciones, todo deforme y todas las coloraciones, están todos los colores que nosotros conocemos. Y a medida que va ingresando es como va implementándose allá y le dice, cuando tú despiertas, unificas tu parte etérica a la parte física, logras observar. Cuando la parte etérica no está conectado a la codificación del cuerpo físico, no logras observar, solo ve en un estado de rendis. Tú ya estás libre, estás en un estado. Correcto. ¿Y cómo se llamaría ese estado cuando pasas de este estado REM? ¿Cómo se llama ya el estado que observas tanto tú, yo y muchos, en este caso también Liana? Ya no se llamaría REM. Sí, lo llama, está clasificado como alfa, porque ella tiene ya el dominio. Ese dominio, cuando se va trabajando continuamente con nuestros humanos luz, se logra hasta desintegrar la entidad dentro del mundo onírico, como se realiza. Sí, y lo que ella realiza es cuando habla con su humano luz y habla como una niña. Es un estado teta, dice teta. O Todo sea que en eso, el mundo ella, onírico es una niña, una pequeña. sí, todo eso es lo que ella abrió de ese cofre, observando. Raquel, Sí, pregunto, ¿por qué en su mundo onírico continúa como una niña? Como que la asistencia al 100% es de su humano luz. sí, ¿Por qué en ese es estado de una pequeña? porque es el estado que tenemos que tener todos, dice.
para poder observar con exactitud lo que es realmente en nuestro mundo creación. Si no tienes ese estado de entregarte de corazón y no molestarte, no prestar mucho interés a una cosa, otra cosa, tu estado tiene que ser amor y solo diversión. Y eso lo tiene el niño, ¿no? Exacto. Muy bien. Al abrir ese cofre ha visto mucha información. Ahora se va entendiendo para Liana por qué el humano luz la saca de esos eventos, como que la despierta y deja ese evento paralizado, como lo ha hecho Liana, por una seguridad a su parte etérea y física, Raquel, ¿no? Ahora va comprendiendo y se comprende en esta sesión cómo se está realizando de Liana, ¿no? Sí, correcto. Es, y va sumergiéndose y le va mostrando. Y ella es muy curiosa, quiere seguir observando. Y le dice, tienes mucho por observar, pero ten la tranquilidad. Recuerda que este es un juego para ti. Y para mí es algo que tengo que guiarte. No quiero que te pase y te suceda nada. Ujú. Y seguimos donde le va mostrando ya los estados del ser humano, donde llegamos hasta donde está el cofre. Bien. Y el cofre no es que sea en realidad un cofre, sino que eh, es un estado de informaciones de sistema donde se encuentra. Abre esa parte y se abre y muestra. Y dice, ¿qué es esto? Donde ella escucha que vienen. Y quienes son los que vienen son los centinelas. Que han detectado que han tocado una parte del sistema que no tienen que tocar el ser humano. Sí, antes de que lleguen los centinelas, su mano luz le quiso sacar, pero ella no se dejaba porque quería abrir, su sentimiento era más fuerte de lo que seguirla su mano luz. Quería ver lo que estaba en el cofre, estaba ansiosa por seguir observando, llegar al punto de lo que eran las codificaciones y transformaciones. ¿Qué es lo que estaba la información ahí? Cuando ella llega en el punto de la información, pues logra ver una pequeña parte donde ya llegaron los centinelas y la atrapan. La atrapan en un cubículo. Ese cubículo, cuando ella logra observar, le dice a su mano luz, he visto, esto es así, 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 como ella dice, busca estrategia para engañarlo a los centinelas diciéndole otra cosa de lo que ella realmente ha visto. Entonces los centinelas dicen, no ha visto nada. Y Lo la sueltan. energía, lo suelta y en ese momento que lo sueltan, les tira el humano luz y les saca de ese evento. Pero Que es como, ¿sí, Raquel? sí ha visto el inicio del, del ser humano, éramos como los grises. No teníamos ningún sexo y no nos alimentábamos por el alimento que tenemos ahora. Fuimos, a medida que vamos en cada línea de tiempo y cada reencarnación que se realiza, se va experimentando con la parte física, implementando códigos.
Estás hablando, Raquel, desde el inicio de cuando fue creado este holograma. Sí, así es. Claro, porque es un sistema y el sistema tiene que acoplarse a lo que es la mentalidad del sería de cada ventana que somos nosotros. Somos una ventana. ¿Ha sentido Liana también en sus visualizaciones, su mundo onírico, sentir el nombre de Enki, Sí, Enderol? sí, porque ha llegado hasta él donde lo ha transformado totalmente al ser humano de lo que somos ahora. O sea, Él no fue el primer creador del ser humano, no. El primer creador fue un dragón. dragón. Interesante, Raquel, ¿no? Sí, muy Viene a continuar ese trabajo Enki en ese momento, lo que ya había realizado este dragón, la experimentación de nuestro cuerpo físico como seres humanos, como manifiestas los inicios, que éramos como estructuras grises, sin un alimento como se tiene actual y millones de otras cosas más en esa experimentación como seres humanos, ¿no? Que estaban claro, es, transformándonos. y estamos en esa línea de tiempo, porque ella ha ingresado en esa línea de tiempo, donde está posicionada y observando la creación que está realizando. En este caso es Enki, parte física reptil, Enki. O sea que Está- estaba observando cómo iba modificando Enki, Liana, que era una estructura gris. ¿Es así, Raquel? Sí, y tiene varias estructuras físicas en diferentes mm, laboratorios. Unos son reptiles humanoides, otros son grises, otros son animales, otros son diferentes, muy, muy diferentes. Está también acá lo que son la parte de la mezcla de felinos con físicas físico de aves, como también lo que son triptones, que son Acua- peces. Acuáticos, sí. Sí, mitad reptil y mitad acuático. Enki se Diferentes dio, tipos de, sí. Enki se da cuenta de que estamos observando esta línea, o no siente nuestra presencia. Enki, que era Enki, un reptil, No, no, todavía. no nos observa a nadie, porque estamos mirando por medio de los ojos de Eliana y el humano luz, donde la protege muy firmemente, porque ella es una pequeña, acá es una niña, y al no tener ese sentimiento malo, pues no estira la visualización ni la atracción de los otros. Cuando eres adulto tienes otro pensamiento y otra energía, donde tú ingresas se siente, y cuando eres un niño no, eres neutral. Quiere decir, Raquel, cuando se logra El es- estado de, ese estado en el mundo onírico, como estás transmitiendo, somos indetectables sí, ante estas correcto, entidades, ¿no? sí. Muy bien, Raquel. ¿Qué más observas, Raquel, en este evento muy interesante que estás mirando, que Liana ya ha ido a esa línea, donde ha logrado escabullirse hasta de los centinelas que la encapsularon? Sí, y el cuerpo físico es entre un color gris y amarillo. El primer
ser humano que lo tiene también ahí adentro de una cápsula. Esa cápsula tiene unos líquidos que parecen unas babosidades y lo mantiene en esa manera. Es como que lo habían creado y lo han detenido nuevamente, porque ellos sienten que eso es muy torpe, no obedece. Y como no tener control. Bien, Lo que ellos quieren es controlar. Y control. eso es lo que le dice. Y ahí es donde ellos se dan cuenta que todo lo que nosotros queremos realizar es el control por medio de la frecuencia y donde se ubica en el oído y donde se encuentra conectado con la mega cisterna. Muy bien, Raquel. Porque el control se encuentra todo en los sentidos. Si tú no Ujú. ves, si te enceguece porque tienes una visualización muy fuerte, en, naces con sacándote la vista. Ellos se dan cuenta y te anulan la vista, pero tienes lo que es el tacto, la frecuencia de sentir en la piel, como en los oídos, Bien, y muy Raquel. fuertemente. Raquel, avanza esa línea donde está Enki creando el primer, vamos a llamar, prototipo humano que está Sí, encapsulado. él lo está transformando, lo transforma ubicando diferentes tipos de partículas, son partículas de moléculas que está ubicado sería en un recipiente. Ese recipiente está totalmente cerrado y solo con unos rayos que él tiene en forma así de punta de pinza, lo va ubicando y observa en la pantalla. Y cada rayo que larga es una codificación, parece un Z, pero ese Z es en forma de pico. Después el otro es del revés, es como un rayo, pero se da vuelta como una L del revés y va observando y va plasmando y va observando de qué manera se forma digamos, esa energía, porque es una energía que va formando y lo va estudiando. Y a medida que va formando, va escribiendo, escribe círculos, después son como tres puntitos, después así como tres rayas, una sola raya así. Bien, Raquel. Acércate a Enki, Raquel. Donde tiene preparado lo que es una parte física sintética. Estoy cerca de él. ¿Qué digo? Bien. Va a escuchar mi voz, Raquel, Enki. Enki, ¿me escuchas? Dice, sí, te escucho. Estamos en una línea donde nos ha traído una de las creaciones, Liana, de una línea muy hacia adelante, que ya sabes estas secuencias de lo que estamos observando y cómo realmente el humano luz de Liana le trae a los comienzos y el origen de nosotros en este cuerpo físico que han creado, que has creado aquí en el holograma.
y en otros universos, porque este no es el único planeta holográfico. Mi pregunta es, ¿observaste tu creación torpe, como dice Raquel, no obedece a las instrucciones que estás estudiando en tu laboratorio? ¿Cómo colocas ese 2% luz en este estuche sintético en tu primera creación? ¿Y cómo has encapsulado con una gran energía que hasta esta actualidad no pueden ni podrán estas entidades descifrar las codificaciones de nuestro 2%? ¿Y cómo se expande ese 2%, Enki? Sí, él dice, él se refiere primero a la creación. Dice, observa. Esto es lo que eran y muestra como si fuéramos unos muñecos y caminábamos más como un reptil que como un ser humano. Caminábamos en cuatro patas y solo mirábamos, observábamos así, bien torpe, sin tener ninguna conciencia ni nada. Solo y vamos observando y van realizando de diferentes. Y no es el único científico, son muchos, muchísimos son. Pero ¿por qué siempre se enfoca en él? Porque él ha observado algo diferente. ¿Pero por qué? Porque desde muy tiempos ancestrales los seres de luz ya han contactado con él en pequeñas proporciones. Pequeñas proporciones, digo, al no tener que sumergirse demasiado, porque de lo contrario lo aniquilarían con nuestra fuerza de luz. Nosotros somos pero pequeñas y milésimas de energía en este lugar. De lo contrario, explotaría completamente todo. Si un ser humano completa, dice, su energía luz, desintegraría todo el lugar y el espacio. Y lo que ella utiliza en nuestra partícula y entendimiento de nuestra parte etérica no se encuentra en este lugar, se encuentra en la cuarta dimensión, donde ellos solamente conecta con pequeñas y diminutas partículas que sacan y lo contienen en una caja muy como resguardado a que no se escape, porque no escapamos. ¿Y cómo lo controla con la electricidad que te digo? ¿Y cómo realiza la conexión de la electricidad? Ni siquiera la partícula está fuera del lugar. Solo la electricidad que conecta y conecta a esa materia físico que ha creado sintéticamente. Me va mostrando todo lo que va realizando y donde conecta todo lo que es eh, creaciones, imitaciones de nuestra verdadera parte etérica, una pequeña parte del cerebro. La otra parte es el cerebro reptil, donde nosotros escuchar el comando y la voz de otra persona y nos quedamos quietos. Es como obedecer. Muy Eso bien. es lo que han realizado y él ha detectado la obediencia hacia la voz de comando. Y lo ha transformado en una frecuencia. Sí, por medio de Este la es, frecuencia, porque se ha dado cuenta que al escuchar son codificaciones. ujú. Nosotros nos quedamos quietos. Al escuchar tenemos temor. Al escuchar sentimos la fuerza y la energía o la ira. Bien. Raquel, quiere decir que esta transformación que va realizando Enki ha sido
muy milimétricamente también entregado por el humano luz para que suceda esta transformación hacia en un momento hacia adelante su transformación también de reptilengui que fue. Sí, lo que han hecho otros han creado otros seres humanos, otros científicos, pero le ha salido mal porque son como bestia, como ellos. Se destruían entre ellos. Por eso han sido destruidas muchas civilizaciones. Pregúntale Porque a Enki la finalidad, Raquel, de la estructura de la creación del ser humano y la conexión con Nibiru. Informaciones que se transmitió y que se observa, veamos esa realidad de haber sido creado el ser humano para ser un esclavo aquí, en este holograma, un esclavo de carga. Es más allá de eso, es seguir alimentándose de nosotros, sí, ¿no? sí, correcto. Ellos al darse cuenta, al atrapar el humano luz en líneas ancestrales y al darse cuenta que emanaban una energía y que esa energía ellos podían reutilizarlo para su beneficio. Empezaron con el experimento para una creación de seres para ellos utilizar también para su bien común, en este caso como unos esclavos. Le ha llevado mucho tiempo, dice, pero hemos logrado. Sí, correctamente, el planeta Nibiru es un control no solamente de la Tierra, sino de todo donde se encuentra y va recorriendo todo el sistema solar y todo lo que es un sistema sideral a lo que concierne a 21 sistemas. Muy bien, Es un control, es un planeta control, por eso es que siempre encontramos una cierta cantidad de entidades adentro y controlando todo lo que es la parte del sistema y diferentes tipos de seres también adentro. Se elimina todo uno y vuelve y carga a otro porque está conectado al todo el sistema, lo que es el planeta eh, control Nibiru. bien, Raquel. ¿Algo más que observas, Raquel, en esta etapa para pasar a otros eventos? Es algo maravilloso. Si vamos a estar todo el día acá, es observando y viendo y sacando informaciones. Pues esa es la información que te puede Ya, dar lo más breve posible. lo que ha observado también Liana ya en su momento de esa fuerte atención de sustraer esos manuscritos, que era una información importante, ¿no? Sí, cuando Bien, nosotros anulemos, acá lo que no quiere dar a entender es que cuando nosotros anulemos el, el sonido de la frecuencia es donde dominaremos nuestro corazón y la conexión del cerebro, corazón, parte sexual, donde la frecuencia dominará tu parte física, dice, eso es lo que quiere entender y logra entender Liana. muy bien. Vamos a dejar esa línea paralizada, Raquel. Vayamos a la otra línea donde está con una pequeña en el mundo onírico Liana, cargando y aparece una persona de piel oscura donde le dice, no me recuerdas, no me reconoces, ya nos veremos más adelante. ¿Quién es la pequeña que está cargando, que acaba también de visualizar el momento de los conteos? Sí, es su sobrina y es línea ancestral de hija. Muy bien, Raquel, la pequeña.
¿Y qué es lo que le transmite cuando Liana observa que sale de esa luminiscencia como una estrella y pasa por su lado? ¿Quién fue? ¿Qué mensaje le entrega? Ese es su amigo. El amigo que ha sentido que tiene ataques Sí, es su mano luz. es el humano luz de él. Bien. ¿Qué mensaje le está entregando? ¿Qué le sucede a su parte física, a su entorno familiar? Solo se ha conectado porque ella ha pensado en ello y se ha conectado al humano luz, como diciéndole estoy acá, estoy contigo. Y sí, efectivamente va a llegar el momento que se conecten nuevamente. Muy bien. Bien, paralizado esa línea también, Raquel. Ahora vayamos a la línea donde siente que hay una persona de color África, que acabas de también observar rituales, que está como pintada la cara de negro y siente también el lenguaje o el idioma francés. Sí, es el mismo amigo, es que ha estado en un grupo de amistades que hacen ese tipo de ritual. No es así, exactamente así, pero traen línea ancestral de esa manera y donde lo conectan. Muy Y bien, el humano los le saca de ese lugar. bien. Vayamos a esos dragones, Raquel, donde están ya paralizados. Sí, Dragones, ¿me escuchan? sí, te escucha. ¿Qué es esa visualización que tiene Raquel de observar una vapor que originan ustedes? Son ustedes los que están haciendo esto y conectan hacia el núcleo del holograma. ¿Qué es ese propósito de ustedes? ¿Para qué hacen eso? Dice eliminar el sistema, ¿Y cómo piensan hacer eso? un caos, como partiendo en dos el holograma y explosionando con supuestamente meteorito, pero en realidad son el rayo de disparo de naves. O se quieren dejar todo el holograma sin un sistema de conexión, que queremos desconectados del sistema que todos nos manejamos, ¿no? Internet, etcétera, y cosas, ¿no? Eso es lo Sí, que quieren así, hacer. correcto. Muy bien. Pero hay un detalle acá, ya les ha observado Liana con su mano luz. Sí, solo dice maldita. Ustedes son muy ancestrales porque les veo, como manifiesta Raquel, de 57 metros ocultos. Ustedes 7 cabezas tienen cada a uno. 7, perdón, tiene razón, 7 cabezas Son cada uno. rojo y uno es un demonio, el que se encuentra en Rusia. En líneas ancestrales, Castillo. Y también ha estado Liana en esas líneas ancestrales, pues solo ha detectado este dragón. Sí, ha Bien, estado en esa línea de tiempo. bien, Raquel. Vamos con los humanos luz, Raquel, hacia atrás hasta donde hemos observado de los inicios del mundo onírico de Liana, desde la creación del primer ser humano, donde se empieza una modificación a la conexión de la frecuencia, como estás manifestando, a cada ser humano, reino animal, donde tocaron esas manipulaciones al control, que nos conecta a otros sistemas como la luna y como Nibiru. Vamos eliminando y desconectando, cambiando estos eventos con sumando luz de Liana. Vamos cambiando todos los
Las codificaciones, ¿no? Sí, más que todo las energías negativas tienen unas diferentes frecuencias. Las frecuencias son codificaciones, son como notas musicales, el do, re, mi, fa, sol, la, si, y lo escribe del revés. Ah, lo hacen al revés. Dice, sí, sí, la, sol, fa, mi, re, do, dice. O sea que para no tener esa conexión real de esa frecuencia correcta, no lo hacen al revés, como simbologías al revés. Sí, ¿No? Todo a propósito lo hacen, ¿no? sí, es algo extraordinario. Entramos entre historia, matemática, geografía y todo lo que es el estudio, pero no logra conectar realmente con una sinfonía y frecuencia que tiene que ser para el ser humano. Lo camuflan con otras codificaciones. Correcto. Cuando llegamos hasta donde están los dragones, me dices, Sí, estamos ahí, en el bien, laboratorio. bien, pregúntale el planeta de uno de ellos, el más importante. ¿Cómo se llama su planeta? Cuarta alta, ¿en qué constelación está? Constelación de cinturón de fuego. ¿Planeta? ¿Cómo se llama? NDK EAT. Bien. A los dos dragones, ¿qué es lo que han intentado con Liana? Porque ya les ha detectado y pues han intentado hacerle qué? Implantes, no le han podido colocar implantes, no le han podido abducir. ¿Qué hay en su vivienda de Liana, Raquel? ¿Qué han intentado colocar o tampoco no hay nada? No ha sido posible. ¿Le han tocado alguna línea de vida de Liana? ¿O es Liana la parte etérica quien se ha movido a sus líneas hacia atrás, detectando también estos dos dragones? Es Liana la que se ha movido. Es Liana. Perfecto. O sea que no hay ningún tipo de eventos como implantes, abducciones. No, solo son ataques energéticos a lo que es como unos rayos de sistema que tiene por el mismo 4 y 5G. Ese sería el sector de las parálisis, ¿no? Sí, Bien. donde me han dicho a mí también que qué hacía en ese lugar, que me aleje. No ¿Quién te dice corresponde, eso? te ¿Un eliminaré. centinela? Te Sí, dijo un los centinela. Sentinel. Bien. Vas a hacer cambio con el dragón principal, Raquel. ¿Es el dragón demonio o es el otro dragón? ¿Quién es el principal? El dragón demonio. Bien. A la cuenta de tres haces cambio con esta entidad. Tres, dos, uno. ¿Me escuchas, dragón demonio? ¿Por qué te molestas? Te crees muy superior a mí. Recuerda que somos nosotros, los creadores de tu diminuta partícula de humano. Esa es una secuencia de persecución que tienen ustedes de creer que somos superiores. Somos tal como somos, con un despertar de conciencia muy elevado contra ustedes. Son igual que nosotros. Son nuestra partícula. Y de la misma manera se creen superiores.
Esa energía está en mi campo magnético. No existe, está en mi campo magnético. Eres un ser humano. El ser ¿Superioridad de qué? humano hasta que salga de este sector. Su parte etérica luz siempre será humano reptil. Tú eres una entidad, parte de lo que has creado también los seres humanos. Estamos hablando de una línea de Enki. Si te refiere que he sido creado también igual que tú, pues sí. Pues ya sé cómo te han creado también. Dentro de un laboratorio, dentro de creándote, y no sé si tus cabezas son biológicas, son físicas. Sí, no han creado para guardianes, pero fuimos y somos superior a ello, a la raza reptiliana. Nos han creado como ángeles guardianes, ángeles guardianes. ¿Y qué, cómo te llamarías como ángel aquí en el 3D? Hay un montón de nombres. ¿Cómo te haces llamar tú? Sí, me llaman el más poderoso de todo, ¿Y quién eh, es? que se sienta y está al lado del superior. Soy como ustedes conocen, Metatron. Metatron. Muy bien, ¿qué te haces llamar Metatron? Sin embargo, tú estás fusionado con demonio. Ni siquiera eres un dragón solo, estás fusionado con demonio. No es tu problema eso. ¿Cuál es tu grado que manejas? ¿A qué grado has llegado? 75 y 8. Bastante alto. Sin embargo, al ser tan alto, tu telequinesis y tu manera de controlar a la humanidad, eres ya bastante diminuto, como dices, para la energía de Liana especialmente que te ha podido detectar. No, no me ha podido detectar al 100%. Me tendría que haber visto, lo hubiese atrapado. Te has mostrado como una reina. No, no, ha visto lo que quiso porque lo ha camuflado su esencia. Para no verte lo horrible que eres, ¿no? Un estúpido humano. Bien, tienes dos opciones, No tanto soy tú, horrible, soy hermoso. eres hermoso, Muy hermoso muy bien. y poderoso. Tienes dos opciones, dragón demonio como el otro dragón. Allí a tu lado hay una esfera gigantesca donde empiezas a entregar la información de la manipulación al holograma y otros hologramas, que ya sabemos que son 13 hologramas que controlan ustedes y otros universos paralelos al 3D. 13. O de lo contrario, pasas a una plataforma e intentas subir a la quinta. A ver si te vuelves a reír. No me juegues. No juegues a tu superior. Respeta. Te va a llevar Liana, mira, de la mano Respeta, pequeño. para cruzar a una quinta. ¿Qué tanto ustedes intentan No, llegar? no. Suéltame, maldita. Suéltame. Te va cayendo tus cabezas, se cae tu cola. Mm, Impresionante la energía de Liana, es impresionante.
no soportas. Y no te elimina porque todavía no quiere, Eliana. Ya está. Entrégale las informaciones de la manipulación al holograma. Ahora, Sí, se entrega, se entrega, se entrega. lo mismo hace el otro dragón. Toda la escritura, la manipulación, el caos, lo que sea de realizar, pues se encuentra todo en esta esfera. Ahora te va a escanear Exlux. Sí, que se aleje. Te escanea Lux como Es el me otro da dragón. personalmente toca la montaje en ¿Qué es lo que estás diciendo? mecha nakon sum ¿O a quién le llamas? kaila. ¿Qué es lo que dices? ¿Escuchas? Protegiendo mis partículas. Para intentar recrearte en otro evento, ¿no? Por supuesto. Bien. Laboratorios en el holograma. Rusia es uno de ellos. ¿Dónde más hay laboratorios de ustedes? Naves, bases. Mm, en este lugar, solo Rusia, Bien, Alemania. bien. Otro lugar. Naves nodrizas. Sí, un Atlántico. Atlántico. Todo muy armado para que intentar hacer otro caos que se está deteniendo en este lugar holográfico, ¿no? Bla, 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 bla. Haz cambio con Triplion. Retírate, entidad, quedas paralizado. 3, 2, 1. Hermano Triplion, bienvenido. Hermano Algazar, mis saludos, hermano, para ti. Mi saludo. ¿Cuánta información como seres Sí. humanos? ¿Cuánta información que se aprende día tras día? ¿Y cómo vas llevándola de la mano a tu parte física, etérea, a cada vez esa unificación y a la comprensión de cómo hemos sido? Esta entidad tiene razón, no decimos que no. Han creado este cuerpo físico utilizando nuestra energía atrapados en este estuche que somos y utilizándonos en reencarnaciones, hasta que nos despertamos, hasta que tu parte física se conecta a la verdadera energía. Hermano Triplion, sube las plataformas estas dos entidades y los empiezas a desintegrar con todos los procedimientos que se realiza cada entidad como este tipo de reptil, de dragones tan ancestrales. Adelante, hermano Luz, ¿cómo los eliminas? Sí, de una vez que se le ha terminado de extraer toda la información que ha tenido en su poder, pues se le va transformando primero de una simbiosis de una materia a otra para poder desintegrarlo totalmente. Y se borran las codificaciones de su creación. Se termina de eliminarlo, listo. Muy bien. Ahora vayamos con tu parte etérea, los eventos que ha sentido la conexión con una amistad, donde siente eventos de ancestralmente rituales, se elimina esos eventos, se Sí, protege tu parte física etérea, vamos a tu vivienda, se elimina lo que no corresponde, limpiando eventos donde también tu parte física siente esa detención de eventos de sus actividades diarias de tu parte física, se abre otra vez la energía correcta en tu parte física. Y de los integrantes, se abren esos caminos, esos proyectos nuevos.
mascotas. Otro grupo de humanos luz van desintegrando estos laboratorios en el holograma, como acaba de mencionar esta entidad. Se desintegra, se libera esas energías que detienen estos sectores del holograma, despertar de conciencia de la humanidad. Sí, hacemos una bilocación, hermano, y nos dirigimos en cada punto y espacio, igual que al núcleo del holograma, donde se saca esa energía que ha ingresado y se elimina, donde se le da la estabilidad, la paz y la tranquilidad a todos los seres humanos. Muy bien. Listo, hermano. Bien. Ahora nos conectamos con Humano Luz del 3. La quinta, vamos a los planetas de estas entidades, porque son varios planetas. Se paralizan los planetas y se liberan a nuestros hermanos luz de estas prisiones. Adelante, hermano luz. Si nos dirigimos en cada uno, en cada espacio donde se encuentra, donde se unifica todas las energías en uno solo, el rescate se regresa a un tiempo y espacio. Se abre el portal y nos dirigimos a la quinta dimensión, regresando cada partícula y cada energía de hermano luz. ¿Cuántos planetas fueron eliminados? 7 planetas. Humanos luz liberados, parte física, ¿cuántos son? Sí, son 1.300.000. 1.000.000.000. Sí, 300.000. Humanos luz con partes físicas. sí, así Todo, es. todos son repotencializados, entregan las informaciones, los humanos luz pasan a la quinta dimensión, se abren los portales a la quinta. Todos agradecen y sienten la gran felicidad de haber sido liberado. Claro que sí. Igual todos los hermanos los agradece al hermano Endedor haber realizado en ese tiempo y espacio la transformación del ser humano y la conexión a la partícula luz para poder liberarnos de este subyugo de la prisión, a no utilizar más la parte etérica a la parte física, creaciones. Correcto. Listo, hermano, todo eliminado y guiado a nuestros hermanos a quinta dimensión en adelante. Se cierra el portal, se sella, estamos en la reserva. Muy bien. Vamos a preguntarle a tu parte etérea la magnitud de su curiosidad. Siente que ha resuelto los eventos de muchas cosas que nos ha transmitido. Sí, Se mi siente pequeña. muy bien. Vamos a despedirnos de los humanos luz del 3, quinta dimensión, que continuamente nos asisten. Hay algo todavía importante, dado a que cuando se comienza la sesión me conecto con el humano luz femenina siendo dorada, una conexión directa a una octava dimensión, donde tu parte física se conecta, pero se desconecta. Vamos a trabajar esa parte a esa Sí, conexión a una octava dimensión. Voy a darte así pase con tu parte física. Adelante, hermano Luz. Puedes hablar con tu parte física, Liana. sí, mi gran corazón te saluda. Hola, Mi Triple. amor para
Qué aventuras. Qué pena que no puedo recordarme todo. Sí, lo recuerdas por partes, Por pero partes. sí, de igual manera es algo beneficioso, donde vamos realizando las parálisis, donde dice paraliza, elimina, pues vamos eliminando y paralizando. Sí, sí. Pero sí es verdad lo que dice Raquel, que soy como una niña en etérico. Y fíjate que yo pensaba que tenía que ser al contrario, como más madura para poder manejar todo eso. No, es porque la misma genética te ordena el cuerpo físico como un androide robot que ejecuta esas informaciones y donde tú quieres manejar también de la misma manera a la parte etérica, donde ya la parte etérica te da a entender que tienes que ser un niño, un corazón y pensamiento de niño para llegar a donde tienes que llegar, a la liberación del holograma. Sí, es cierto porque lo siento. O sea, siento que, tengo que ser una niña, que no puedo cambiar. Esta soy yo y no puedo cambiar, aunque a veces pienso que tengo que ser más madura, pero no podría porque no sería yo misma. O sea, ya no sería Liana, como que Sí, sería otra persona, ¿sabes? sí, así es. Y muy bueno, no sé, tenía tantas preguntas, pero como ya Raquel está mucho tiempo, ya la próxima hablaremos mucho más. Sí. No sé qué decirte, que tenía tanta cosa que decirte, hostia. Oh, sí, solo que Tenía... tenga la paz y la centración de lo que tú realmente quieres, pues sí se logrará. Solo que tengas ese corazón de niño y esa conexión de paz y amor en el momento. No, no hagas turbulencia, Sí, no, pensamiento. pero ¿sabes lo que me gusta en Concéntrate. etérico? Yo cuando abrí esa caja y vi a esa gente, es como si nada, con tanto amor y alegría, y yo te cuento, yo te explico, ¿sabes? Intentaba enrollar a estos para que no me hagan nada. Es que estoy buscando estrategias, ¿sabes? Me encanta, es que me encanta buscar estrategias, es un juego, no sé, me encanta. Pues es así. Cuando llega el momento que el ser humano siente que tiene que hurgar más allá de lo que ve normalmente, como lo has visto en este sistema de lo que es, le da a entender una pastilla a otra pastilla, pero en realidad no es pastilla. Es la neutralidad de lo que tiene que ser uno a lo que tiene la aceleración de la programación. Desprográmate del sistema y lograrás conectar a la verdadera Pero triple, me cuesta tanto. tiempo y espacio. Pues sí lo sé, pero lo lograremos. De eso no te preocupes, mientras más neutralidad tengas, pues iremos encaminando nuestra nueva programación de ser humano. Sí, me imagino que así será. Lo que sí quiero cambiar en mí, no empatizar tanto con la gente. Es que yo veo gente sufrir, que no tiene dinero, que tiene eso, que yo no puedo. O sea, es que me duele mucho. Sí, pues Y, tienes que sentir dolor, es correcto lo que estás diciendo. No tienes que sentir dolor. Siente alegría porque te dice. Y tú le dirás, pues cambiará tu vida. Lograrás encontrar lo que necesitas. Conéctate con tu esencia, tu amor, y ahí cambiará. No sientas tristeza ni dolor. Todo lo contrario, alégrate por lo que te está diciendo, porque conectará con su verdadera esencia, porque tú le darás ese paso a elegir. No te preocupes, cambiará tu vida porque le estás dando la frecuencia al cambio y no le estás dando, si tú sufres con esa persona, pues le das más carga de sufrimiento.
Correcto. Tengo una pregunta, hermano Luz. ¿En qué dimensión te encuentras en tus evoluciones? Estás más de 500 ya. Eres de la Sí, dimensión 310. sí, estamos en la 605 dimensión. 605 Ya, dimensión. menudo salto, ¿eh? En nada. Muy bien. Así como evoluciona como humano luz, hay algo muy bonito, ¿no? Ese despertar y cada vez su evolución en tu parte física como tu parte etérea, a esta Sí, extraordinaria sesión que se acaba de hacer, porque aquí hay un trabajo de la parte etérea, por supuesto, como un gran humano luz, como un guía para tu parte física, a impedir cualquier daño que estas entidades están siempre, pues al acecho de nosotros como seres humanos. Muy así extraordinario es, todo esto. hermano. Cuando el ser humano logra conectar y unificarse a la parte etérea luz, es un maestro para aquel que está dormido. Es un maestro a la conexión que tiene que tener y la enseñanza siempre tiene que ser breve poco a poco. No lo sumerjan de una información gigantesca a lo que todavía ni siquiera sabe lo que es él o ella mismo. Correcto. Siempre es por pequeñas proporciones. ¿Cómo das el alimento a una pequeña criatura, un pequeño ser humano que ha nacido y tiene que alimentarse? Primero es un pequeño líquido porque no sabe, no comprende todavía cómo es el alimento y para qué es. A medida que lo vas dando por pequeñas proporciones, pues entiende que es algo que él le agrada y es algo que lo despierta y es algo que lo va refortaleciendo. Correcto, todo es gradual. Esa gradualidad es nuestro despertar de conciencia como usted mismo lo manifiestan. Gradual para que el ser humano vaya en esa conexión y ese avance como se está viendo día tras día con tu parte física. Es una Pero alegría también es enorme para uno nosotros. mismo, también es uno mismo. Sí, Correcto. Bien, Liana, vamos a hacer cambio con Raquel. Excelente. así, ¿Vale? Extraordinario, hermano Ay, Luz. así es. Gracias, te gracias por quiero. esta extraordinaria información. Y yo a ti, mi gran amor. Y gracias también a ti, Liana, porque son avances y grandes liberaciones que se acaba de realizar. Hacemos cambio Así con es. Raquel, hermano Rito, me despido de ti. Saludos para todos, de Tres, mi parte. dos, Gracias. gracias también, hermano. Uno. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Extraordinario lo que se acaba de observar con el hermano Triplion, con la parte física, grandes eventos y más allá de todo esto, Raquel, el avance espiritual que está realizando Liana. Raquel, ¿lista para despedirnos? Se integra el humano luz de Liana, por donde ingresa. Por su corazón. Bien, nos despedimos de Liana con un abrazo fuerte de Listo. luz. Nos despedimos de la reserva. Se integra tu humano luz, mi humano luz. Tengo un conteo de 5, 1, regresamos, Raquel. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, siente tu cuerpo, mueve tus brazos, siente más tus piernas. Regresa, Raquel. 2, 1. Abre tus ojos. Tremenda la sesión, Liana. Extraordinaria, Raquel.